El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí ustedes pueden proponer temas y debates como el que adelantaremos hoy en torno a la ética de nuestro oficio. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o a través del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. El tema de hoy surge por los múltiples debates que hay en torno al manejo que dan los medios de comunicación a los contenidos que emiten. Son debates de todos los días. Por ejemplo, hay informaciones que se difunden rápidamente ocupando titulares y primeras páginas de nuestros medios de comunicación, pero tiempo después se desmienten, cambian la historia. ¿Qué pasa cuando los implicados dejan de ser víctimas y se convierten en victimarios? ¿Qué pasa cuando los televidentes quedan con ese primer registro y no conocen la corrección o la rectificación? ¿Qué pasa cuando no solo los protagonistas de este tipo de historias, sino también sus familias y allegados terminan afectados por este manejo informativo? Son las preguntas que se hacen los televidentes, que nos transmiten a través de los canales que hemos establecido y que hoy queremos aprender a dilucidar. Bien, para hablar de ética nos acompaña Ignacio Gómez, quien es subdirector de Noticias 1, fue presidente de la FLIP hasta hace muy pocos meses, es reportero y sobre todo investigador. Bienvenido, Nacho, a este espacio. Es un placer estar contigo y con ustedes, por supuesto. Bien, Ignacio, salimos a preguntar a los televidentes si confían en el manejo y el tratamiento que le dan los medios a la información que reciben. Veamos qué contestaron. La verdad que son muy pocos los periodistas que hacen periodismo real y dicen la verdad al país. Algunos periodistas están como, digamos, como dirigidos, sin que nosotros, el pueblo, nos demos cuenta, para que digan lo que el gobierno o algunas personas quieren. Y eso no debe ser así. El periodista debe ser, decir la verdad. Algunos periodistas han hecho grandes descubrimientos, han denunciado grandes cosas porque esos son verdaderos periodistas. Porque pareciera que depende de la información que se quiera dar, entonces hay cierta ética y otras veces no se cuida la ética, sino parece una propaganda, un amarillismo o una conveniencia. Pues la verdad creo que es un poco incompleta. Realmente los periodistas como que manipulan la información en cuanto a lo que les ponen realmente. Debería ser una televisión un poco más positiva. A veces ellos transmiten la noticia como el punto de vista de ellos y no son como objetivos con la noticia que dan. Ellos mandan según lo que ellos crean y no lo que debe ser realmente, porque uno no está para decir esta es así o no, es como salga la noticia para que sea más creíble y no se vea tan que la maquillan, ¿sí? Le ponen un maquillaje para que así salga la noticia según el canal, según la empresa, bueno, según tantas cosas, porque tanto tinte político y tanta cosa, todo quieren arreglar a como de ellos y para hacer más fama, para hacer más escándalo o para no hacer más escándalo, para que sea la primicia o no la primicia. Y yo creo que eso no debe ser. La noticia debe ser tal cual llega. Tal cual llega. Varias cosas ahí, Ignacio, para comentar. La primera, esa inquietud por la desconfianza en el trabajo periodístico que se ve mayoritariamente en este pequeño pulso que hemos hecho con los televidentes. Lo segundo, la relación que existe entre manejo informativo y ética periodística. Y hay también una pequeña confusión que sería interesante ayudarles a los televidentes a aclarar. Y el tercero, las presiones que existen sobre los periodistas. ¿Qué piensa, Ignacio? Sobre lo primero, yo pienso que las entrevistas evidencian que tenemos un público con criterio, pero que al mismo tiempo ese criterio tiene unos problemas, unas dificultades que están relacionadas con
con la misma definición de medios de comunicación. Es decir, no podemos meter en la misma canasta a Canal Capital y Caracol porque no son lo mismo, porque no reflejan lo mismo, porque no se comportan igual. Y entonces terminamos por equiparar, por igualar todo a los medios de comunicación. Las generalizaciones no son buenas. Exacto. Pero, como te digo, hay televidentes con criterio que saben apreciar la información con y sin adjetivos, y también hay un discurso calado de la clase política que con cualquier revelación se siente o dice sentirse perseguida con el propósito de tomar retaliación en contra de los periodistas, y ese discurso, que también va dentro de los medios de comunicación, entonces cala dentro de las audiencias. Yo creo que ese discurso que dice los medios están politizados, están persiguiendo a la gente, es un discurso que viene copiado de la clase política que está acostumbrada, digamos, a tratar de acallar, de silenciar el periodismo. Y desviar la atención. Y desviar en ese sentido. Pero por otra parte, y lo que me parece fundamental de todo, es que por lo menos en 4 de los entrevistados tenemos que existe un concepto claro sobre la objetividad. Y se me hace que espacios como este, pero sobre todo la conciencia del televidente, son claves para que el televidente se empodere y le pida profesionalismo a los periodistas que le informan. Insistimos, lo objetivo es el método periodístico y está muy relacionado con la ética y con el tratamiento que el periodista le da cuando habla de verdad, cuando habla de precisión, cuando le preguntan por independencia, cuando le preguntan por equidad. Ahora se ha puesto en boga hablar de humanidad y de responsabilidad, ¿verdad? Y se me viene a la memoria la discusión y el debate que sobre estos temas que acabamos de tocar se suscitaron en los medios de comunicación, particularmente en los impresos y en los audiovisuales, con la aparición de la foto del niño sirio en la playa. Y la gente se quejaba de falta de ética, por un lado. Por otro lado, los criterios éticos parecían defender la publicación de la nota. La reacción mundial parecía justificar la publicación de la foto y de la imagen. ¿Qué piensa Ignacio, por ejemplo, en ese caso concreto, hablando de tratamiento y de ética periodística? En primer lugar, los periodistas colombianos entendemos el Código del Menor y entendemos las restricciones que el Código del Menor impone, es decir, la exhibición de víctimas y la exhibición de victimarios en los medios de comunicación. Pero por encima de todo, la utilización del niño, de la figura de los niños como instrumento político. Ya en el anterior gobierno, el presidente Uribe, con la anuencia de todo el pleno del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mostró al hijo de Clara López, lo sacó de la mano, habló de sus lesiones, habló de los ataques, lo mostró como víctima, como victimario, intoxicó a los medios de comunicación con eso, y el Instituto de Bienestar Familiar y toda la jurisdicción de familia nunca tuvo media coma para manifestarse todo lo que hoy llaman el sistema de protección del menor. De manera que yo creo que el sistema de protección del menor colombiano no tiene ninguna autoridad moral ni ética para hacer un reclamo al respecto. ¿La utilización de esa foto fue debida o indebida? Yo creo que toda utilización de la foto de un menor, especialmente en circunstancias de violencia como esta, es un intento de manipulación. Incluida la foto. Estoy seguro que no era el primer niño que amanecía muerto en esas playas. Incluida la foto donde el padre o un adulto el policía lo recoge del suelo. Pero independientemente de eso, por encima del Código del Menor, los niños hacen parte de las historias y los niños son capaces de conmover el mundo como lo está demostrando este. Y hay una reacción que no se hubiera suscitado si, por decirlo así, no se hubiera producido esa violación al Código del Menor, como tampoco se hubiera volteado la opinión pública a favor del presidente Uribe si él no hubiese manipulado ese niño. Para cerrar ese tema, es decir, hay manipulaciones hacia
lo positivo hacia la solidaridad mundial y hay unas manipulaciones perversamente políticas. En el primer caso, podríamos hablar de un símbolo, un ícono, como en el caso del niño símbolo. Exactamente, exactamente. Los niños son el ícono más fácil de construir. Mencionemos dos colombianos, el niño Nicolásito, que se cayó por un hueco, y Omaira Sánchez. En el caso de Armero. Ignacio, también nos acompaña en esta charla el periodista y maestro de la ética Javier Darío Restrepo, quien nos habla sobre los valores que están en uso y en desuso en el cubrimiento de las noticias. Veamos qué nos dice. Los valores que con mayor frecuencia se desconocen o no se utilizan en el periodismo colombiano, yo me referiría particularmente al valor de la independencia. Y este de la independencia es un valor muy exigente porque supone una ruptura con una cantidad de dependencias. Está la dependencia respecto de las fuentes, está la dependencia respecto del poder, está la dependencia respecto del dinero, que tal vez es la más omnipresente en las crisis y en los problemas del periodista. De modo que cualquiera de esas dependencias puede ser la que se desconozca, y al desconocerla el periodista se sale de su rumbo y prácticamente comienza a estar perdido. Ignacio, justamente hablando de independencia, aquí en el Canal 1 está Noticias 1, que se presenta como la red independiente, noticiero donde usted es subdirector. ¿Qué tan independientes son en este noticiero, teniendo en cuenta que hay factores como ideologías políticas, económicas, religiosas, sociales, legales, jurídicas, que siempre acosan y rodean a los medios como este? Bueno, en primer lugar, la independencia radica en que nosotros mismos podamos determinar cuál es la agenda periodística. Es decir, que por el hecho de no ser un noticiero diario y por el hecho de tener una disciplina de ejercicio profesional de la reportería, entonces no estamos dependiendo de una fuente de noticias. Es decir, nosotros acudimos a la fuente de noticia a preguntarle por noticias más que a ver qué nos tiran, como se dice en el argot popular. Es decir, llevan la iniciativa. Exacto. En segundo lugar, la discusión de los temas, precisamente eso nos da el tiempo de preparación de una emisión, nos da una discusión entre un grupo de 12, dentro de los cuales hay personas católicas, ateas, homosexuales, heterosexuales, blancos, negros, de izquierda, de derecha, de centro, que tienen, digamos, voz y voto sobre el curso de los temas, siempre teniendo como base de trabajo que se está buscando una verdad de interés público. Entonces, para nutrir esa verdad de interés público, nuestra idea es nutrirla desde todas las perspectivas posibles. A ese respecto, integremos a nuestros televidentes, que son quienes tienen la palabra en este espacio y quieren participar tocando este tema. Mi nombre es Humberto y quiero quejarme sobre la ética de los periodistas, ya que la información que dan hay veces la distorsionan mucho y queremos que la información sea veraz para que no podamos seguir escuchando tanta crítica que no es verdadera. También es una generalización, pero a veces desde los medios hay generalizaciones y ese es uno de los errores de los medios y estamos acostumbrando a las audiencias también a que generalicen, ¿no? Sí, pero también la audiencia tiene que acostumbrarse a que no solo de periodismo viven los medios de comunicación. Es decir, el periodismo por excelencia sí es crítico. Las buenas noticias no son buenas noticias. Es decir, si un gobierno no se está robando el dinero, eso simplemente no es noticia. No hay ningún problema con eso. Está desarrollándose la historia como debe desarrollarse y por lo tanto no necesita la atención de un periodista. Yo creo que lo importante, otro elemento que debe entender el televidente es eso, es que hay excelentes espacios de divulgación,
hay espacios de crónica, hay espacios institucionales, hay espacios destinados a tener una vida feliz, espacios dedicados al bienestar. Ahí están las informaciones positivas y aquí solo lo quiere ver la gente, pero digamos el mundo feliz no pertenece al ámbito de las noticias. Bien, para ayudar a nuestros televidentes en esta comprensión, nos preguntamos si la ética periodística solo puede llegar a ser eficaz si sus normas son públicas, si son conocidas, si son explícitas, si son de fácil comprensión respecto a la libertad de expresión. ¿Los televidentes tendrán claro eso? ¿Nos falta a nosotros hacerles claridad al respecto? No, yo creo que precisamente si se necesita un código de ética claro, un código de ética escrito y presente en toda parte, es que hay problemas éticos graves ahí. Yo creo que el sentido común es el mejor código de ética, o sea, no hagan nada injusto, no hagan nada que no sea objetivo, no hagan nada que no sea de interés público. Y sobre esas normas se hace buen periodismo y se hace periodismo honesto y se hace periodismo claro y se hace periodismo sin defender ningún interés particular. Creo que en la medida en que el público tenga claro eso y el periodista lo tenga claro, vamos avanzando mucho más. Pues yo no creo que sea un problema tan generalizado, creo que sí hay casos de corrupción dentro del gremio, claro, pero no creo que se pueda decir que en general el periodista colombiano sea normalmente corrupto, sí, como en un momento dado lo fue México. Claro. Hablamos en estos casos de otra posibilidad, otra alternativa, que es la autorregulación. ¿Cómo ve, Ignacio, esa posibilidad, esa alternativa? Yo creo que es la única, porque hay que tener en cuenta que la libertad de expresión, que es, digamos, la norma de nuestra carrera, no solo trabajamos para que la gente se informe libremente, sino que para que también sienta que los medios de comunicación son el vehículo de sus aspiraciones sin límites de ninguna especie. Entonces creo que cualquier norma resulta siendo un limitante, no solo para el periodista, sino para los medios. Y por ahí se pueden colar otras cositas. Exactamente. ¿Verdad? Creo que en la definición legal, en Naciones Unidas, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está contemplado que la libertad de expresión es sin límites de ninguna especie, y creo que así ha avanzado la democracia durante casi 3 siglos y que así va bien. Muy bien, Ignacio. Hablamos con Javier Darío Restrepo para preguntarle cuál es la tarea que debe hacer un periodista en la búsqueda de esos criterios éticos de los que venimos hablando. Uno no pide permiso para ser libre ni para ser independiente. Eso lo tiene que construir cada periodista y, diríamos, cada redacción o cada medio de comunicación. Pero la lucha principal la tiene que hacer el periodista. Uno todos los días se tiene que preguntar: ¿a quién le voy a obedecer hoy? Si voy a estarle obedeciendo al señor que da la pauta, o estarle obedeciendo a los caprichos del señor que está en la edición del periódico o del noticiero, y que tiene un interés político, o un interés personal, o un interés económico, uno tiene que estar luchando contra eso. Tal vez la tarea más importante del periodista, antes que buscar noticias, es ganar en independencia todos los días. Y esa es una lucha que hay que mantener. Esa es una independencia que se logra más desde el ámbito personal, digamos, de la formación y decisión del mismo periodista, más que de un común acuerdo con el medio, ¿verdad? Yo creo que pero hay personalidades de periodismo y hay personalidades en los medios. Yo creo que en la medida en que un periodista tenga clara su vocación de servicio, tenga clara que finalmente es un servidor de la opinión pública, finalmente su único patrón es el lector, es el televidente que está al otro lado de la pantalla diciéndole: yo quiero ser informado, cuénteme las cosas, y por supuesto saber que él es el jefe es un parámetro de conducta para cualquier problema, digamos, espacio gris en la ética que se refleje. ¿A quién le respondo? ¿Que el banco me presiona? No, señor, es que él es el jefe. Claro. A veces los medios replican rápidamente y en letra mayúscula las noticias, pero ¿qué pasa cuando esas noticias terminan cambiando
los papeles, cuando es una información en desarrollo y luego cambia el sector informativo y las víctimas resultaron ser victimarios. Tenemos muchos casos recientes en este 2015. ¿Cómo reparar ese daño? ¿Cómo actuar desde el punto de vista ético para resarcir a las personas que se ven afectadas? Yo creo que ahí el problema se presenta si hubo mala fe en la primera información. Es decir, si de lo que se está tratando es de contar una historia, obviamente la historia va a desarrollarse, la historia puede dar vueltas, la historia, pero esos cambios dependen de la imparcialidad con que se cuenten desde el principio. Si usted desde el principio está sujeto a los hechos, usted cuenta que el señor fue encontrado junto al cadáver. Ya el hecho de que él sea el asesino, eso es una opinión que eventualmente no le cabría al periodista. Veamos un caso concreto, el de la señora que se autovictimizó como haber sido violada en un SITP. Exacto. ¿Cierto? En ese momento la señora decía haber sido violada. Y esa era la realidad y del momento. Un señalado. Exacto, la señora decía haber sido violada y señalaba a un responsable. Pero de que la señora diga haber sido violada a que haya sido violada efectivamente, hay una diferencia grande que fue lo que sucedió después. ¿Cómo recuperarle la honra a este señalado? Ese es el dilema. A este falso señalado, porque no tenía nada que ver, porque no hubo violación, por supuesto. Yo creo que en primer lugar ese daño se preveyó desde el principio, porque yo viendo las noticias decía que sí, que la señora dice que ha sido violada y que hay 2 personas identificadas y que por allá están, y creo que fue muy excepcional la identificación que ella ya había hecho, que ella inclusive había hecho ante los medios de comunicación y que los medios de comunicación se abstuvieron de contarlo, precisamente porque había que dar un margen de duda a los hechos. Afortunadamente la historia no llegó hasta el fin de semana, de manera que no comprometió directamente a nuestra redacción y no tuvimos ese dilema que te lo pueda comentar más cerca. Bien, y en el caso de las rectificaciones, por un lado las correcciones y por otro lado las rectificaciones, ¿cuál es la norma que maneja, por ejemplo, Noticias 1 para realizarlas? ¿Cuál es el precepto? Que si es una rectificación justa se tiene que hacer con toda claridad, hay que decirle al televidente, cometimos un error, el error fue este, si el error es explicable, tratarlo de explicar y de cualquier manera dejar claro lo que fue verdad sobre el hecho informado. Pero muy frecuentemente las solicitudes de rectificación y aclaración, yo diría que un 70%, son personas que simplemente no conocen el derecho de la gente a estar informado. Normalmente son funcionarios públicos que ignoran su condición de funcionarios públicos y piensan que su ejercicio del poder público es un ejercicio privado que no tiene por qué estar debatido en medios de comunicación y cosas por el estilo. Aquí estudiamos juiciosamente todo. Y para nosotros resulta mucho más fácil simplemente hacer una rectificación y salir del chicharrón en un minuto. Pero yo he redactado respuestas negativas a solicitudes de aclaración o rectificación de hasta 17 páginas porque hay que responder punto por punto. Para que no haya lugar a una réplica y a una posterior reclamación. Exacto. Muy bien, incorporemos nuevamente a nuestros televidentes que quieren hablar, opinar y preguntar sobre el tema del día de hoy. Respetuosamente me permito opinar que en el programa TV Polémica no se emplea una polémica democrática entre los panelistas, sino que se impone el pensamiento y criterio del periodista Esteban Jaramillo, persona a la cual he visto en varias actitudes faltar el respeto a su equipo de trabajo, tal como sucedió en el más reciente programa del día 5 de julio del 2015. El señor Esteban saludó y presentó a cada uno de los panelistas, pero cuando llegó al analista arbitral se lo saltó y no permitió saludar a la audiencia, dejándolo a él con la palabra en la boca, siendo esta una actitud intencional por parte del señor Esteban.
Por otra parte, en el desarrollo del capítulo también se observa el bullying que se le hizo por parte de la producción, en especial por parte del señor Esteban hacia el señor Vanemerac, con alusión al tema de la eliminación de Argentina, sacando en la transmisión del programa una cara triste, sobrepuesta en el rostro del futbolista y paralelamente. Los comentarios del señor Esteban fueron acusativos y burlescos, con tono ofensivo, faltándole el respeto a Vanemerac e incluso al invitado, el profe Peluso, quien también es extranjero y quedó desconcertado frente al desarrollo de la discusión del bullying. Como televidente puedo interpretar esto como una falta de respeto hacia los extranjeros, porque si no fuese así, ¿por qué no se tomaron las mismas burlas hacia los panelistas que por ser colombianos como yo, tuvimos que vivir la eliminación de nuestra selección y más aún siendo eliminados en una fase mucho inferior a la que vivió Argentina? Teniendo en cuenta lo anterior dentro de varios programas que he visto y que me gusta ver por el contenido informático, considero que se debe hacer un llamado de atención hacia estos tipos de hechos que menciono, especialmente hacia el moderador del panel, pidiéndole cordialmente respeto hacia los panelistas tanto y como a los televidentes. He recibido el comentario por usted enviado, el cual leo con especial atención, como todos nuestros televidentes lo merecen. Nunca es mi interés irrespetar a mis compañeros en el set del programa que conduzco. La ocasión que usted alude con respecto a Vanemerac fue conciliada con él, e incluso el profesor Peluso, en charla informal antes de ir al aire, la celebró como una ocurrencia de la producción. Mario ya lo sabía y no se molestó. De haber sido lo contrario no se hubiera publicado. Por la escasez de tiempo y la cantidad de comentarios, imágenes e información, semana tras semana se elude el saludo a uno o dos panelistas, lo cual también se transige con ellos. No persigo a nadie, porque yo fui quien los invitó a participar en nuestros programas. Absurdo sería además porque ellos no lo aprobarían. Simplemente se maneja una disciplina en la conducción, necesaria para darle el ritmo que caracteriza nuestro producto en CMI. Al señor Borda se le saludó posteriormente. Esteban Jaramillo Osorio, Twitter, @estejaramillo. Dos comentarios al respecto. El primero, la gente tiene sensibilidad, ¿verdad? Y unos son más sensibles que otros a ciertas situaciones que suceden en los programas. Hay ciertos programas que además generan otra susceptibilidad, como son los programas que tienen que ver con las emociones y particularmente los programas deportivos. Hay que tenerlos en cuenta desde el punto de vista de la dirección. Pero, por el otro lado, también hay que tener en cuenta que es un programa de polémica, que es un programa de deporte, que es un programa de pasión y que a veces son estrategias narrativas para cautivar audiencia. Luego hay que poner las dos cosas en la balanza para tener una perspectiva un poco más equilibrada. Ignacio, concluyamos. La ética, ¿qué tanto juega en el desempeño periodístico? La ética lo es todo. La ética es la relación entre el periodista y su público y la opinión pública. Y es ese diálogo, ese deseo del cumplimiento de una necesidad de quien está al otro lado de la pantalla. Si es lo que guía el trabajo de un periodista, podemos confiar en el trabajo de ese periodista. Ahora bien, no negamos que dentro de una sociedad que tiene múltiples factores de corrupción, esos factores puedan haber influenciado algunos elementos dentro del periodismo, pero es precisamente la conciencia de ese televidente que está allá el que nos ayuda a separarlo. El televidente tiene un mecanismo muy claro, muy rápido de juicio para saber qué le gusta y qué no. Perfecto. La ética asociada a la credibilidad y a la confianza. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Es un placer. Mucho gusto, muchas gracias a nuestros amables televidentes por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Los invitamos a sintonizarnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana, es la cita. No se olviden de ver Uno TV, prográmense con nosotros. Estamos para escucharlos, propóngannos temas, envíennos comentarios o quejas. Para ello pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com o a las redes sociales que aparecen en pantalla, o si lo prefieren, venir aquí y hablar en cámara en la avenida El Dorado, 85D55, local 107 en Bogotá. Los escucharemos con mucho gusto. Los esperamos el próximo sábado, no lo olviden. Mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Aquí nos vemos, Dios mediante. Muchas gracias.